Recording is on. Vamos a intentar compartir pantallas. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un poco complicado poder grabar este video, que a la verdad es bastante corto, y que nos va a hablar directamente acerca de la claridad de las Escrituras. Cualquiera de las personas que han empezado a leer la Biblia en serio, leer la Biblia en serio, se han dado cuenta de que en algunas partes la Biblia puede ser muy fácil de entender. Se entiende fácil el mensaje, pero hay veces en donde es difícil poder comprender. Pareciera ser que debemos reflexionar más, debemos pensar más, o debemos leer desde más atrás. Si nosotros tomamos versículos bíblicos solamente para, como decimos los cristianos, obtener un pancito, y no leemos el contexto general, lo cual ahí hay mucha luz al respecto de lo que nosotros necesitamos comprender, vamos a equivocarnos o vamos a llegar a interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios. Bueno, al leer la Biblia y procurar entenderla, nosotros descubrimos que hay pasajes que son fáciles de entender. Aunque al principio algunos parecen ser difíciles de captar, es cierto que la Biblia está escrita de manera tal de que todas las cosas necesarias para ser cristiano y vivir, crecer, creer como un cristiano, creer conforme a lo que Jesucristo quiere, están bastante claras dentro de las Escrituras. Entonces, podemos responder a una pregunta que es que solo los estudiosos bíblicos necesitan, solo los estudiosos bíblicos y los que tienen títulos pueden entender o logran entender las Escrituras. La respuesta es que no. Es que las cosas necesarias, la base de nuestra fe, es posible poder entenderla, pero sí hay lugares que están mucho más difíciles y que son pasajes oscuros de la Biblia y que necesitan tener una mejor interpretación. Se necesita poder comprender un contexto cultural, se necesita también poder comprender los idiomas bíblicos, como por ejemplo el griego y también el hebreo, y se ha escrito bastante al respecto. Hay algunos misterios en la Biblia, es cierto, pero estos no deben abrumarnos a nosotros de manera que no nos permitan leer las Escrituras. Podemos leer en el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7, de que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Entonces, la exposición de la palabra de nuestro Dios nos dan luz, de manera que podamos lograr comprender las Escrituras. Salmos capítulo 119, verso 30, nos muestra que nos da entendimiento a los sencillos. Eso se refiere de modo que cuando leemos las Escrituras, hasta los más simples o hasta los que les falta entendimiento o juicio sano, logran llegar a convertirse en personas sabias a través de la lectura de la Biblia. Pero los que no son cristianos generalmente suelen tomar la Biblia para sacar ciertos pasajes que son controversiales en muchos de los casos, para poder contradecir la Biblia, para poder decir de que la Biblia no es moral, de que Dios en el Antiguo Testamento es un asesino. Lo han dicho bastantes veces, usted lo puede ver en Facebook o en muchos de los videos que hay en YouTube. Pero bueno, es necesario que podamos entender la Biblia de forma, leerla, y para discernirla es necesario comprenderla espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 15 nos da esta clara evidencia de que hay que discernir las ideas de la Biblia de forma espiritual. Una comprensión apropiada de la Biblia a menudo es más el resultado de la condición espiritual del individuo que de su capacidad intelectual. El cambio espiritual juzga todas las cosas. En cambio, la persona espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es cierto que a menudo la verdad de la Biblia parecerá una locura a aquellos que han rechazado las afirmaciones de Cristo, pero esto no es impedimento para que todos podamos entender las Escrituras. No quiere decir, sin embargo, que todo aquel todo malentendido relativo a la Biblia se debe a la condición espiritual de las personas. Podemos ver que esto es evidente en el Concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15,
o cuando Pablo se enfrenta y reprende a Pedro en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 11 en adelante. Entonces, que hay muchas buenas personas y muchos cristianos consagrados que han mal entendido las escrituras o algunas partes de las escrituras. Las intenciones de muchos buenos creyentes no ha sido la de mal entender las escrituras, y es por eso que hay ministerios dentro de la iglesia, que está el ministerio de maestro, que el don de maestro directamente, que ayuda a los cristianos a que puedan llegar también a una mejor comprensión de las escrituras. A veces esto es debido a que tenemos nuestros corazones duros. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos en Lucas capítulo 24, verso 25, Él los reprende diciéndoles: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces nuestro corazón está duro por causa del pecado, obviamente, pero hay otras en que nuestras almas necesitan esperar sucesos futuros para poder llegar a ese entendimiento. Eso lo podemos ver nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que se había escrito todo esto acerca de él, pero a ellos se le había olvidado. Entonces vimos que hay una controversia también en el concilio de Jerusalén por causa de la circuncisión, y que Pablo también se enfrenta a Pedro porque habían personas que todavía no comprendían esa parte de las escrituras. Pero ellos, no quiere decir que no tenían un deseo de predicar el evangelio o de que las personas se salvaran, solo que no entendían la gracia de Dios que había sido derramada también a los gentiles. Entonces, como conclusión, cuando los individuos discrepan sobre la interpretación apropiada de un pasaje bíblico, el problema no está en la escritura directamente, porque Dios dio su composición para que se pudiera entender. Más bien entonces el problema está en nosotros, en nuestras almas, pues a veces como resultado de nuestras limitaciones no entendemos debidamente lo que la Biblia enseña. Incluso así debemos leer la Biblia en espíritu de oración, pidiéndole al Señor que Él nos revele la verdad de sus palabras. Entonces necesitamos poder orar para ser dirigidos por Dios, a que Dios pueda movernos a través de sus escrituras y poder entrar a ese pozo y sacar esa agua que nos va a refrescar y que nos va a poder librarnos de esa sed espiritual que tenemos. Aquellos que piden al Señor entendimiento, el Señor les dará entendimiento. Esa ha sido la presentación. Agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir con ustedes esta reflexión pequeña, pero que es sumamente importante para darnos fe y decirnos de que la misma Escritura tiene la capacidad de ayudarnos a nosotros a comprender la Biblia. ¿Ok? Así que el Señor les bendiga. Esta ha sido la presentación. Dios les guarde. Espero que puedan, si tienen preguntas, por favor, hacérmelas llegar a través de el mismo WhatsApp del discipulado, o también hacerla a través de Facebook, y si no, a través de nuestro canal de YouTube, que está dispuesto para poder servirles. Así que espero haber sido de utilidad para ustedes y que el Señor les bendiga nuevamente.